Nosotros somos Alejandra Galindo y María José Fernández y vamos a hablar sobre dislipidemia. Como definición tenemos que la dislipidemia es una alteración genética o adquirida de la síntesis o degradación de las lipoproteínas que conduce a un aumento del colesterol plasmático, de los triglicéridos o de ambos, a la vez que suele corresponder a un aumento de LDL, de VLDL y o a una disminución del HDL. Las lipoproteínas tienen como función transportar los lípidos del cuerpo a la circulación. Los principales son el colesterol y los triglicéridos, y se clasifican por su densidad en lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, lipoproteínas de intermedia densidad o IDL, las lipoproteínas de baja densidad o LDL y las de alta densidad o HDL. El metabolismo de los lípidos se divide en exógeno y endógeno. El intestino absorbe las grasas y las convierte en kilomicrones, los cuales son transportados a los tejidos periféricos a través de la sangre. La lipoproteína lipasa rompe los enlaces de los kilomicrones y los ácidos grasos entran al tejido adiposo. Los kilomicrones remanentes son transportados al hígado, en donde inician el proceso de síntesis de LDL. Las lipoproteínas se convierten en esta molécula de LDL a través de la lipólisis. Posteriormente, las LDL son tomadas por el hígado y tejidos periféricos. Las HDL se producen en el hígado. Su función es transportar el colesterol desde otros tejidos de regreso al hígado. Y las LDL transportan colesterol desde el hígado hacia las células del cuerpo. En nuestro país, las dislipidemias son uno de los factores determinantes de la aterosclerosis más frecuentes. El 48% de los adultos con edades entre 20 y 69 años tienen concentraciones bajas de colesterol HDL, concentraciones altas de triglicéridos y el 27% niveles altos de colesterol. Su prevalencia es aún mayor en sujetos con diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Otros factores de riesgo son tabaquismo, el sedentarismo, la menopausia prematura sin tratamiento estrogénico y antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, pancreatitis y o diabetes. Las mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 45 años también tienen riesgo de padecer dislipidemia. Las dislipidemias se pueden clasificar de acuerdo a su alteración lipídica predominante en hipercolesterolemia con aumento de colesterol, hipertrigliceridemia con aumento de triglicéridos o mixta, donde ambos están aumentados. De acuerdo a su etiología se pueden dividir en primarias y secundarias. Las primarias se dividen en hipercolesterolemia familiar, hiperlipemia familiar combinada, hipercolesterolemia poligénica, hipertrigliceridemia familiar e hipoalfa-lipoproteinemia. Dentro de las secundarias están anticonceptivos orales, embarazo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, el síndrome nefrótico y cirrosis biliar primaria, donde predomina el aumento del colesterol, y en la obesidad, el alcoholismo o inhibidores de la proteasa, donde predominan los triglicéridos. También se pueden clasificar de acuerdo a su fenotipo en 5 tipos, dependiendo de las lipoproteínas elevadas y de los lípidos que se encuentren elevados. Las dislipidemias generalmente son enfermedades asintomáticas, detectadas por concentraciones sanguíneas anormales de colesterol, triglicéridos y o colesterol HDL. De acuerdo a la norma oficial mexicana, la medición de lipoproteínas o el perfil de lípidos en sangre se realizará cada 5 años a partir de los 35 años de edad en sujetos sin factores de riesgo, y en sujetos con factores de riesgo o antecedentes familiares de trastornos de los lípidos, diabetes, hipertensión arterial o cardiopatía coronaria se realizará a partir de los 20 años de edad y con una periodicidad anual o bianual. Y para su diagnóstico se dividen en hipercolesterolemia con un colesterol total mayor a 200 y triglicéridos menor a 200. Este a su vez se puede dividir en leve, moderada o severa. También está la hiperlipidemia mixta, con un colesterol total mayor a 200 y triglicéridos mayor a 200. Y la hipertrigliceridemia con unos triglicéridos mayores a 200 y un colesterol total menor a 200. De acuerdo a la Asociación de Hipertensión, se pueden dividir en colesterol total mayor a 240, alto, el colesterol LDL considerado como alto de 160 a 189 y muy alto mayor a 190. El colesterol HDL bajo menor de 40 y alto más de 60. Y los triglicéridos altos mayor a 200
499 y muy alto mayor a 500. La evaluación clínica del paciente dislipidémico tiene como objetivos conocer el tipo de dislipidemia, si es primaria o secundaria, e identificar la presencia de otros factores de riesgo cardiovasculares. Es importante dentro de los antecedentes familiares si hay muerte cardiovascular prematura, pancreatitis, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad o dislipidemias. Dentro de los antecedentes personales son importantes las enfermedades cardiovasculares relacionadas con aterosclerosis, el tabaquismo, el síndrome metabólico, el alcoholismo y medicamentos como glucocorticoides, beta bloqueadores y estrógenos. Es importante también conocer la dieta y actividad física del paciente. A la hora de la exploración física, si encontramos cantomas, sopos carotídeos, disminución de intensidad en pulsos, sobre todo en popliteos y pedios, y anormalidades en el fondo de ojo. Es importante también conocer la presión arterial, calcular el índice de masa corporal y medición del perímetro de la cintura abdominal, auscultación cardíaca, palpación y auscultación de pulsos y búsqueda de signos típicos, como los cantomas. Para hacer el diagnóstico necesitamos de la historia clínica y de laboratorios. Los laboratorios que nos va a interesar pedir va a ser el perfil de lípidos, la QS, la fosfatasa alcalina y la TSH. Dentro del perfil de lípidos nos interesa el colesterol, la polipoproteína A, que es un componente de la lipoproteína de alta densidad, la B, que es la polipoproteína primaria de los kilomicrones y de las proteínas de baja densidad, que son responsables de llevar el colesterol a los tejidos. La química sanguínea vamos a pedirla de 4 elementos que tiene urea, creatinina, glucosa y ácido úrico. La fosfatasa alcalina es una enzima hidrolasa responsable de eliminar grupos fosfatos de nucleótidos, proteínas y alcaloides. Y finalmente también nos interesa pedir TSH. Para el tratamiento del paciente nos interesa que tenga un tratamiento dietético así como farmacológicos. El cambio de hábito es muy importante para estos pacientes. Necesitamos ciertos nutrientes dentro de la dieta para que tengamos una dieta balanceada. Se recomienda que los hidratos de carbono sean del 40-50% de la dieta, las proteínas del 12 al 16%, la grasa total del 30 al 35% y de esta la saturada menos de 10%, la monoinsaturada del 15 al 20%, la poliinsaturada menos del 7% y de colesterol se recomienda no más de 300 miligramos al día. La dieta en la hipercolesterolemia es muy importante para reducir precisamente el colesterol. Necesitamos que el aporte calórico sea necesario para el peso normal y necesitamos un consumo diario de frutas, verduras, pan, pastas, papas y legumbres. Un consumo moderado de pescado, aves de corral, lácteos y huevos. Pequeñas cantidades de carne roja. Se debe disminuir la carne roja que es precocida, el pan blanco, los dulces y se debe considerar que se debe comer aceite de oliva, vino en cantidades moderadas, de preferencia bajas, y también se debe moderar los frutos secos, el café y las hierbas aromáticas. Para la dieta en la hipertrigliceridemia se recomienda una disminución de peso, reducción de azúcares puros como son dulces, pasteles, confituras, bebidas azucaradas, supresión total del alcohol, sobre todo la cerveza, y aumento de grasas poliinsaturadas de pescado, que pueden ser de sardinas, atún y salmón. Aparte del tratamiento dietético, necesitamos cambiar hábitos, como el realizar ejercicio diario, aproximadamente 30 minutos, y reducir o evitar totalmente el tabaquismo. Aparte de esto, también tenemos el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico se puede dividir en monoterapia y terapia combinada, dependiendo de ciertas características del paciente. Se recomienda que en hiperlipidemias graves o primarias se dé hipolipidemia antes desde la primera consulta. Esto con el fin de evitar la aparición o la recurrencia de eventos cardiovasculares. En la monoterapia, para la hipercolesterolemia, podemos dar estatinas, ezetimibe, niacina. En la hiperlipidemia mixta, podemos dar estatinas, ácido fíbrico, niacina. En la hipertrigliceridemia, podemos dar estatinas, ácido fíbrico, niacina. Y en la HDL baja aislada, podemos dar ácido fíbrico, estatina o niacina también. Cuando ya hablamos de una terapia combinada, podemos combinar diferentes como estatina con ezetimibe, niacina o VAS. También con ácido fíbrico, estatina o con ácido fíbrico para la hipertrigliceridemia. Es importante recalcar que las estatinas son los medicamentos de primera elección para la hipercolesterolemia, con mayores propiedades para disminuir LDL. Se recomiendan a dosis más altas o dosis máxima tolerada
para alcanzar el nivel objetivo. Los fármacos de primera elección en la hiperlipidemia mixta son las estatinas y los fibratos. Esto con frecuencia es necesario combinarlos. En el caso de pacientes con LDL muy elevadas, se debe dar un tratamiento agresivo para disminuir la LDL a menos de 100. También, si tiene problemas cardiovasculares, tenemos que reducirla a menos de 70. Dentro de las estatinas encontramos la atorvastatina y la pravastatina, donde encontramos miligramos de 10, 20, 40 y 80 miligramos, y la pravastatina de 10, 20, 40 y 80 miligramos. El nombre comercial es Lipitor para la atorvastatina y Pravachol para la pravastatina. La dosis recomendada es de 10 a 80 miligramos al día para la atorvastatina y de 10 a 40 para la pravastatina. Los inhibidores de la absorción del colesterol son ezetimiba, vienen tabletas de 10 miligramos y se recomienda 10 miligramos por día. En el caso de los ácidos nicotínicos, tienen una presentación de liberación prolongada, su nombre comercial es Niaspan y se recomienda de 0.5 a 2 gramos al día. Los derivados del ácido fíbrico, fibratos, son el besafibrato y está en tabletas de 200 miligramos. Besalip es su nombre comercial y se recomiendan 400 miligramos al día. Los ácidos grasos omega 3, por ejemplo del aceite de pescado, vienen en cápsulas de 1 gramo. Su nombre comercial es Formaton-Matruel o SMA Gold y se recomienda 4 gramos al día. Es importante tomar en cuenta algunos efectos secundarios y algunas consideraciones que tenemos que hacer con los fármacos. Aunque las estatinas son el fármaco de elección, tenemos que monitorear constantemente la función hepática. Como efectos secundarios podemos tener mialgias, debilidad muscular y rhabdomiólisis en casos raros. Los derivados del ácido fíbrico o fibratos se usan para reducir los triglicéridos cuando están en mayor de 500 miligramos por decilitro. También reducen la incidencia de infarto agudo al miocardio. Sin embargo, sus efectos secundarios incluyen síntomas gastrointestinales como náusea, pueden causar colelitiasis y pueden causar rhabdomiólisis en casos raros cuando se combinan con estatinas. La niacina reduce triglicéridos, aumenta el HDL y disminuye el LDL. Se recomienda combinarlo con 2 a 4 gramos de omega 3. Los efectos secundarios incluyen prurito, enrojecimiento sobre todo facial, malestar abdominal, hepatotoxicidad, náusea, pueden causar úlceras pépticas y puede incrementar el ácido úrico, lo cual nos puede llevar a gota. Los secuestradores de ácido de bilis tienen la capacidad de reducir el LDL, también la ApoB, aumentar la HDL y también disminuyen la glucosa. Su mayor ejemplo es la colestiramina. Sus síntomas secundarios son síntomas gastrointestinales como malestar abdominal y náusea. También es importante mencionar que disminuye la absorción de ácido fólico y también va a disminuir la absorción de vitaminas liposolubles como A, D y K. También tenemos a los inhibidores de la absorción de colesterol, donde su ejemplo es el ezetimibe. Estos se pueden usar como monoterapia para disminuir el LDL y la apolipoproteína P. También se pueden combinar con estatinas. Sus efectos secundarios incluyen miopatía y en casos raros rhabdomiólisis. Muchas gracias por su atención.